Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM en el cuadrante de su radio aquí, en la capital de la República Mexicana, también en el 970 de AM. Llegamos, como ustedes bien lo saben, a muchas ciudades del interior del país, no a todas las que yo desearía, pero estamos en esa batalla, por supuesto, y eso sí, llegamos a todo el territorio nacional y aún a buena parte del mundo gracias a Internet, porque ustedes pueden sintonizarnos a través de la página www.radioformula.com.mx. Este es un programa, ustedes lo saben perfectamente, pregrabado en virtud de la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos aquí en la Ciudad de México y en todo el país, en realidad con el semáforo rojo todavía. Y por lo tanto, pues, días antes de la transmisión de este programa este sábado, pues lo he grabado como siempre. Sin embargo, estamos presentes, ustedes conmigo, yo con ustedes, con el favor de Dios, y esto pues nos permite además también estar en comunicación, porque, como ustedes bien saben, puedo responder al unísono que ustedes me escriben al mismo tiempo, gracias a nuestras vías electrónicas que ustedes ya conocen. Mi correo, villalpandohistoriador@gmail.com, y también en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Los invito a que continuemos platicando acerca de este interesante tema, esta apasionante historia del petróleo en México, o México en relación con el petróleo a lo largo de tantísimos años, ¿eh? Sí, quiero aclarar y decir y reconocer que cometí una torpeza la semana anterior. Dije que el ébano estaba en Tamaulipas y no. Inmediatamente los amables amigos me corrigieron y está en San Luis Potosí. Muchísimas gracias a quienes se tomaron la molestia de indicarme mis yerros. Esto es bien importante también para mí, que ustedes me puedan también indicar cuando meto la pata, cuando me equivoco. Gracias, muy amables. Bueno, miren, decíamos que a partir de los tratados de Bucareli, y particularmente con el presidente Obregón, y después ya con el presidente Plutarco Elías Calles, va a comenzar un desarrollo petrolero en México bien interesante. Por una parte, se respetan las compañías extranjeras, porque así se pactó en Bucareli, pero por otra también inicia un despegue de uso intensivo de un derivado del petróleo que es el asfalto. Es en esta época, en los años 20 del siglo XX mexicano, cuando se traza la red carretera nacional, las carreteras federales que todos conocemos, que llevan por todo el país, se comunican a todas partes. Bueno, estas se trazan y todas ellas se asfaltan. Se les echa su recubrimiento de asfalto encima para que puedan circular los vehículos automotores. También es importante destacar que las principales ciudades del país, todas ellas inician un proceso de asfaltado en todas sus más importantes calles. No va a alcanzar para todas, evidentemente. Todavía hasta la fecha hay calles en muchas poblaciones mexicanas que son de terracería, pero sin embargo se hará un gran esfuerzo, y esto va a implicar, por supuesto, que haya un crecimiento notable de la industria petrolera. Claro, está en manos de extranjeros. Recuerden que así lo pactó el presidente Álvaro Obregón. Pasan los años, y ya para no detenerme mucho, debo decirles que en 1935 el presidente Abelardo Rodríguez intentó, pues si no darle vigencia al mandato constitucional de que la nación es propietaria del subsuelo,
sí quiso por lo menos establecer una especie de competencia para equilibrar la presencia de compañías extranjeras y creó una empresa pública con participación privada de inversionistas mexicanos que se llamó Petromex. Apenas una empresa incipiente, claro, va a ser la madre después de lo que será Pemex. Pero en este momento Petromex es una empresa que pretende, que inicia la competencia con las grandes compañías como la del Águila, que ya platicamos, propiedad de ingleses. Pero inicia pues Petromex, pero también, y bien importante, se crea el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que va a ser determinante en los años siguientes y hasta el día de hoy para la política petrolera mexicana. El sindicato va a ser un actor fundamental en esa política petrolera, como ahorita iremos viendo. Miren, simplemente déjenme dar el brinco. Y en 1938, tema que ustedes conocen perfectamente bien, porque este sí nos los reiteran a cada rato, desde los libros de texto hasta los discursos y en los programas de televisión y en todas partes, el presidente Lázaro Cárdenas decidió, y creo yo que con justísima razón, hacer vigente el mandato constitucional de otorgarle a la nación la propiedad originaria del subsuelo, tanto de las minas como del petróleo. Esto era fundamental. Claro, tenía en contra el presidente Cárdenas, recuerden ustedes que lo platicamos hace 8 días, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había señalado clara y enfáticamente que a la Constitución no se le podía dar efecto retroactivo y que sus mandatos no podían aplicársele a las compañías petroleras que anteriormente a ella, es decir, antes de 1917, ya se habían establecido en México. Pero bueno, esto es lo que decía la Corte, y las Cortes en México, por lo menos hasta la Corte actual, que es otra cosa distinta a partir de que el presidente Zedillo en el año 95-96 dio un vuelco constitucional y crearon una nueva Suprema Corte de Justicia. Antes de eso, la Suprema Corte, con toda la pena del mundo hay que decirlo, era lo que podría bien llamarse una cortesana. Si una corte en época de Obregón había resuelto a favor de lo que quería el presidente, en época de Cárdenas la corte también iba a resolver a favor de lo que quería el presidente, faltaba más. Y se organizó una primera huelga del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que por supuesto se fue al juicio de amparo, y esta vez la nueva corte, la que había sido designada por el presidente Lázaro Cárdenas, en su sentencia va a resolver lo contrario de la otra corte. Recuerden, aquí las cortes bailaban al son de lo que el presidente ordenaba. Y así, la nueva Suprema Corte de Justicia dijo que sí era posible aplicar retroactivamente el mandato constitucional de la soberanía de la nación sobre el subsuelo a las compañías petroleras que en ese momento operaban en México, y por lo tanto, en base a esta sentencia, el presidente Lázaro Cárdenas, aquí sí históricamente bien hecho, aprovechó pues la circunstancia de la cortesanía de la corte y expidió el decreto de la expropiación petrolera el día 19 de marzo de 1938. Esto es un asunto histórico que todos los mexicanos conocemos y nos enorgullecemos además de ello. Debo decir varias cosas al respecto. Por supuesto, el presidente Cárdenas, creo yo, lo hizo con toda la sensatez, la necesaria prudencia política, jurídica de expropiar. Hay un tema que es importante discutir y que en México, pues quizás muchas veces por desconocimiento se presta a debate. Hay quien piensa que expropiar equivale a que la nación se quede con los bienes de los particulares y se acabó. No, eso se llama, en nuestro argot jurídico, nacionalizar. La diferencia es verdaderamente importante porque todavía, insisto, hay quienes creen que el Estado puede nacionalizar o expropiar y no pagar nada. Y no,
La Constitución es muy clara. Se prevé la existencia de la expropiación, y como dice la propia Ley Suprema, mediante indemnización. Se pueden expropiar bienes de particulares por causa de utilidad pública, pero estos bienes deben pagarse. El Estado no se los queda gratuitamente, no se los quita, no los confisca, debe pagar por ellos. En México hemos empleado a veces el término nacionalización, al que le quieren dar un sentido más o menos similar a la expropiación, pero no. Aquí en esta patria nuestra, cuando se ha hablado de nacionalización, es literalmente la confiscación que hace el Estado de bienes de particulares y no paga por ellos. ¿Quieren dos ejemplos rápidos? Uno, la nacionalización de bienes de la iglesia de Benito Juárez, que simplemente el Estado se los apropió sin pagar nada. Segundo, la nacionalización bancaria de López Portillo, cuando el presidente ordenó justamente la confiscación de la banca y no pagó nada, solamente les devolvieron los activos no bancarios. Esto es nacionalizar, es decir, confiscar. Pero Cárdenas es un hombre prudente y pensante. Él expropió, es decir, ordenó el pago de una indemnización que por supuesto debe hacerse previo avalúo. Claro, era carísimo lo que había que pagar, era un dineral que el Estado mexicano no tenía y por esta razón, como ustedes seguramente habrán visto, porque yo creo que ya muchos no lo recordarán, pero el pueblo mexicano literalmente despertó en un espíritu solidario y es cuando se dan aquellas campañas de colaborar para pagar la expropiación y la gente, nuestra gente de todos los estratos sociales, particularmente las mujeres de todas las clases y condiciones, iban a las plazas públicas a dar dinero, alhajas, joyas, y quienes no tenían más, sus gallinas o sus puerquitos. Se despertó de veras un espíritu patriótico solidario enorme para contribuir a que el gobierno pudiese pagar lo que justamente ordenaba la Constitución cuando se expropió la industria petrolera y había que cubrir a los expropiados su indemnización. Esto pues será una gran colecta. De todas maneras no alcanzó. Déjenme decirles que no alcanzó, por supuesto. Y sucedió una cosa muy curiosa. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta ocasión en la que estamos platicando acerca del petróleo en México. La segunda parte, porque ya iniciamos ese tema hace 8 días. Y bueno, les agradezco infinitamente que nos estén acompañando y que me permitan acompañarlos todavía en estos días de cuarentena sanitaria en la que estamos. Y pues por esta razón, como ustedes bien lo saben, los programas son pregrabados. Así que gracias, se los aprecio enormemente. Decía yo que el presidente Cárdenas puede expropiar la industria petrolera. Lo hace en el cumplimiento del mandato constitucional con el apoyo popular porque de todas las clases sociales colaboran para que México cuente con los recursos suficientes para pagar la indemnización. Pero bueno, ocurre algo muy interesante. Fíjense, obviamente, la mayor parte de las compañías expropiadas son de origen norteamericano. Y naturalmente, los inversionistas y potentados y magnates de los Estados Unidos están furibundamente enojados y le exigen al gobierno de su país, del presidente Franklin Roosevelt, que obligue a México o bien a pagar con creces la indemnización o bien a devolver la industria petrolera. Y es más, hay quienes piden que haya una intervención armada en nuestro país. El gobierno norteamericano tarda en reaccionar. No porque lo hayan tomado por sorpresa, sino porque se trata del gobierno de un hombre sumamente inteligente, Franklin Roosevelt. México de inmediato envió al secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, a hacer las negociaciones respectivas, pero los norteamericanos cayeron en una especie de congelamiento oficial de no reaccionar
ante la expropiación petrolera. Pero las empresas sí reaccionaron. ¿Cómo? Pues no recibieron petróleo mexicano. No quisieron seguir comprando ahora el petróleo que antes sus mismas plantas y pozos perforadores producían. Así que de pronto México, que acaba de expropiar, que acaba de constituir la empresa pública Petróleos Mexicanos, nuestro Pemex, se ve con los tanques, las bodegas, los silos de almacenamiento repletos de petróleo y pues nos llenamos de él. ¿Qué hacer con ese petróleo que de nada sirve tenerlo guardado? Ocurre un incidente maravillosamente en la política mexicana que va a ser verdaderamente algo, pues, que detone lo que va a acontecer después. Fíjense qué interesante. En esos meses, entre el 18 de marzo de 1938 y el 1 de agosto, y de septiembre más bien, de 1939, ¿saben qué país es el que nos quiere comprar? Y nos compra, de hecho, el petróleo que ya tiene Pemex. ¿Quién creen? Alemania. La Alemania de Hitler se interesa en el petróleo mexicano que de pronto está abarrotando los grandes tanques de almacenamiento, que abunda porque los norteamericanos ya no se lo quieren llevar porque se sienten heridos, porque se les expropió sus compañías, y Alemania comienza a mandar a sus barcos tanques petroleros para llenarse de ellos en Tampico y regresar. Es un momento muy interesante. Fíjense que la expropiación petrolera es apenas unos días antes de que Austria sea anexionado por la Alemania de Hitler. Ya Adolfo Hitler está iniciando su política expansionista por Europa, que va a desembocar, como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial a partir de septiembre de 1939. Estos pues son sucesos francamente interesantísimos, y Hitler necesita gasolina porque con gasolina se mueven sus barcos, sus aviones de la Luftwaffe que acaba de crear y sus tanques. Y si Hitler ya está pensando en estallar la guerra, necesita combustible porque la gasolina es el nervio que permite las hostilidades. Los ejércitos, las armadas, las fuerzas aéreas se mueven con gasolina. Y Alemania encontró a un país que estaba urgido de poder colocar su producción petrolera, porque los gringos ya no nos compraban, y ofreció pues comprárnoslos. Y así se hizo, ¿eh? Inclusive hay tan buena relación durante el fin del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas con la Alemania nazi que no solamente nos compran petróleo, sino que además envían a México plantas, fábricas de dos grandes empresas alemanes, que ustedes a lo mejor recuerdan, una que ya no existe porque ya no se utiliza, de cámaras fotográficas, la AGFA, y otra de enseres electrodomésticos, particularmente de equipos de sonido, la Telefunken. Llegan a México en esos años. Es más, hay una especie de boom del progermanismo mexicano, porque es cuando se edita aquella famosa revista pronazi llamada Timón, que dirigía nada más y nada menos que José Vasconcelos. Pero bueno, esto sucede en esos meses entre 1938 y 1939, y cuando Alemania invade Polonia en septiembre de este último año, el presidente Roosevelt de inmediato reacciona. Viene la Segunda Guerra Mundial y aunque Estados Unidos se ha declarado neutral, sabe que tarde o temprano va a tener que entrar en el conflicto. Sabemos que lo hará a partir ya de diciembre del 41 con el ataque a Pearl Harbor, pero mientras pues hay que prepararse porque pues es la misión de los ejércitos, estar preparados para la guerra. Y el presidente Roosevelt, que repito es muy listo, se da cuenta que necesita el petróleo mexicano. La solución es muy sencilla para él: ofrecerle un pacto a México. Un pacto que incluye, fíjense qué interesante y qué inteligente es Roosevelt, ¿eh?
Primero, aplacar la ira y el enojo de las compañías petroleras. Decirles, a ver, a sus propios connacionales, ya bájenle, por favor. Ya, estuvo bien, fue suficiente. Segundo, darle un préstamo a México para que México pudiese acabar de pagar la indemnización petrolera. Fíjense hasta qué grado. Pero tercero, a cambio exigió algo muy sencillito. Toda la producción excedente para el consumo interno, es decir, lo que sobra de producto de exportación petrolera mexicana, que es mucha, toda ella solamente podrá ser vendida al gobierno de los Estados Unidos de América y en particular a la Armada, a la US Navy de los Estados Unidos de América. Y por supuesto, ya en ese momento el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, que tampoco es tonto, se dan cuenta que esta es la oportunidad primero para que se reconozca ya oficialmente por parte del gobierno norteamericano la legitimidad de la expropiación petrolera realizada por el presidente Cárdenas, pero segundo, para también darle ya viabilidad productiva y financiera a Pemex, y tercero, pues para no andar tentaleando con el apoyo a Alemania nazi, más vale de una vez aliarnos a los Estados Unidos de América, como va a suceder en efecto, con una serie de tratados que además del petróleo va a incluir, como todos sabemos, la ley del servicio militar recíproco. Los súbditos mexicanos que viven en Estados Unidos allá prestarán su servicio militar, pero también la ley de trabajadores migrantes no permanentes o temporales, que va a permitir que vayan muchos mexicanos a trabajar allá. De este tema ya hemos platicado en otras ocasiones, no me voy a detener, pero simple y sencillamente debo decirles pues que la visión del presidente Roosevelt y la visión también del presidente Ávila Camacho en su momento van a permitir pues primero que México forme parte de los países aliados que combaten a los países totalitarios del eje, y segundo, que Estados Unidos cuente con un suministro constante de petróleo mexicano que le es bien necesario para empezar, para alimentar sus barcos de guerra. Los barcos de combate, los barcos de transporte, recuerden que hay que llevar al ejército norteamericano más adelante a Europa para que puedan intervenir en el desembarco de Normandía, pero a partir de 1942 el petróleo mexicano es el que alimenta a las flotas norteamericanas que participan en las batallas del Mar de Coral, en la batalla de Midway, en las batallas del Golfo de Leyte, y que finalmente llevan a todos los ejércitos a invadir toda la parte del Pacífico suroccidental, la parte de Australia, Nueva Guinea, finalmente hasta la invasión al Japón. Así que el esfuerzo mexicano en la Segunda Guerra Mundial en buena medida tiene que ver con el envío de petróleo nuestro. Bueno, no envío, nos compran nuestro petróleo porque es nuestro único cliente preferencial, y Estados Unidos consigue ganar la Segunda Guerra Mundial por todo lo que ustedes quieran, pero porque sus barcos, todos ellos, los de guerra y los de transporte, están alimentados con petróleo mexicano que se produce en México, porque México le vende como cliente exclusivo su producción de exportación a los Estados Unidos de América. Y a Pemex, por supuesto, le va muy, pero muy súper bien, porque es una época de crecimiento, ya que está llegando un flujo constante de divisas, porque los gringos pagan al contado, eso sí. Esto va a permitir que Pemex comience a crecer, que Pemex comience a desarrollarse y se convierta en una empresa básica para el desarrollo nacional. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, en el que estamos platicando, recordando la historia del petróleo de México, o más bien México y su relación con el petróleo desde un punto de vista histórico. Les recuerdo que es un programa pregrabado en virtud de la circunstancia sanitaria de confinamiento en la que estamos, pero me permiten ustedes acompañarlo y ustedes me acompañan, y les recuerdo que estoy respondiendo además sus amables comentarios, sus críticas, sus regaños, porque a veces los merezco, que me hacen el favor de formular a las vías electrónicas. Así que mientras yo estoy también escuchándome,
estoy al mismo tiempo respondiendo lo que ustedes amablemente se toman la molestia de escribirme. Pero miren, vamos a continuar. Simplemente para regresar un poquito a la época de la Segunda Guerra Mundial, decía yo en el bloque anterior que Alemania fue el comprador emergente del petróleo mexicano desde el momento de la expropiación el 18 de marzo del 38 y hasta que inicia la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos se echa para atrás en su posición de no me meto y más bien convence a las compañías petroleras de aceptar la indemnización, nos prestan dinero para cubrirla y por supuesto pactan con México que la venta del petróleo excedente para exportación sea para su marina de guerra. Bueno, por supuesto Hitler se enojó mucho, tenía ya asegurado el suministro petrolero mexicano y pues su molestia fue enorme. Y los mexicanos, este episodio que alguna vez hemos platicado pero que vale la pena recordar, pues de pronto pues ya nos habíamos aliados a Estados Unidos, aunque en la fachada del derecho internacional aparecíamos como neutrales, pues no sabíamos cómo salir del atolladero y de los compromisos con la Alemania nazi. Y ustedes recuerdan que sucedió en el año de 1941 hacia finales un incidente muy curioso allá en Tampico. Estaban allí estacionados, anclados, esperando ser cargados de petróleo, 7 barcos petroleros, algunos alemanes, otros italianos, es decir, todos los barcos pertenecían a las potencias del eje, y el gobierno mexicano, pues para salir de este problemita que ya tenía encima, porque ya había pactado con Estados Unidos y ya no quería venderle petróleo a Alemania, decidió recurrir a un expediente, a un pretexto maravilloso, aplicando una ley medieval que estaba por ahí olvidada en las famosas ordenanzas de Bilbao y que a un inteligente abogado mexicano se le ocurrió exhumar. Se llama el derecho de Angaria, el cual significa que los países beligerantes cuyos barcos se encuentren en puertos neutrales tienen 3 días para salir de ellos y si no, el gobierno neutral tiene derecho a confiscarlos. Los barcos alemanes e italianos llevaban ya varios días, expiden el decreto, evidentemente no pueden salir porque afuera aparte hay destructores norteamericanos impidiéndolo, pasan los 3 días y el gobierno mexicano confiscó, nacionalizó esos 7 buques tanques alemanes e italianos. Es decir, en otras palabras, nos los quedamos a la mala, ¿eh? A la mala por completo, porque pues simplemente el gobierno mexicano no sabía cómo salir del pacto que tenía con Alemania y para poder cumplir ahora con el nuevo pacto con Estados Unidos, pues nos expropiamos o nos nacionalizamos o nos quedamos con esos barcos petroleros. Fueron inmediatamente abanderados con naturalmente nuestra enseña patria, cambiaron de propietario y cambiaron también de nombre. Les pusieron aquellos que ustedes conocen y que recuerdan, como el Potrero del Llano, el Faja de Oro, el Amatlán, el Tuxpan, las Choapas, en fin, nombres muy mexicanos. Los cargaron de petróleo y salieron a navegar, pero para llevar ya, esta vez, el combustible no a Alemania ni a Italia, sino a los Estados Unidos. Es decir, se crea con ellos la flota petrolera de Pemex y comienza de inmediato a surtir petróleo a nuestro comprador único, es decir, los Estados Unidos. La reacción alemana, la conocemos todos, fue que los submarinos nazis que andaban por aquí merodeando en el Golfo de México atacaron, torpedeando y hundiendo a los barcos mexicanos, lo cual va a ser el motivo de la declaración del estado de guerra que va a expedir el presidente Manuel Ávila Camacho ya en junio de 1942, cuando hunden a nuestros barcos. Nuestros, por supuesto, entre comillas, barcos que apenas unos meses antes eran alemanes o italianos y que nos quedamos mediante el uso de este derecho de Angaria. Simplemente quería recordar este episodio que va a ser, pues, de estos muy trágicos de la historia mexicana porque mueren a bordo varios marinos, muchos de ellos. Fíjense qué curioso,
Las tripulaciones de estos barcos fueron de la Armada de México, marinos militares, porque no había quien quisiera subirse. Estaba el miedo pues a flor de piel y los marinos del sindicato petrolero prefirieron mejor abstenerse y estos barcos fueron tripulados por marinos militares mexicanos que son entre los que habrá las víctimas mortales de estos actos de torpedamiento. En México se llegó a decir, y todavía hay quien lo sostiene, que en realidad para provocar la guerra, para que México declarase el estado de guerra, los barcos habían sido hundidos por submarinos estadounidenses. No es cierto, ¿eh? Les recomiendo, y si tienen tiempo de leerlo, vale mucho la pena, un gran y pequeño libro a la vez, escrito por Mario Moya Palencia, este hombre que fue político, que también era escritor. Bueno, realizó una investigación muy detallada que se llama Mexicanos al grito de guerra. Así se llama el libro, Mexicanos al grito de guerra. Lo publica la editorial de Miguel Ángel Porrúa y vale mucho la pena porque él fue a Alemania a buscar a los archivos de la Marina de Guerra alemana al mando de submarinos y encontró los reportes completitos de los comandantes submarinistas y la identificación de los barcos que iban atacando y hundiendo, y entre ellos están los barcos mexicanos. Así de claro y de sencillo. Vale la pena, repito el nombre, Mexicanos al grito de guerra, escrito por Mario Moya Palencia, publicado por Miguel Ángel Porrúa. Hace ya muchos años, por ahí se encuentra todavía, pero de veras, no se van a arrepentir de este estupendo libro, que es una investigación histórica, investigación periodística al mismo tiempo, pero vale muchísimo la pena. Esto para cerrar estos episodios de la Segunda Guerra Mundial y México. A partir de la guerra, Pemex se consolida como una gran empresa mexicana, le va muy bien en realidad, es un factor importantísimo y vital para el desarrollo nacional, pero deja de ser también un gran, pues, un gran representante en el mercado internacional. Para entonces ya, después de la guerra, es cuando se desarrolla la industria petrolera, particularmente en toda la península arábiga y también en Venezuela. Así que hay en todas partes del mundo mucho donde comprar, y ya saben que los mercados y los profetas de los mercados, que son los norteamericanos, ellos buscan donde esté más barato y de mejor calidad, y evidentemente el petróleo árabe y el petróleo venezolano es de más calidad que el mexicano, esto hay que reconocerlo. El nuestro es un petróleo tipo pesado que cuesta más trabajo refinarlo. En cambio, los petróleos ligeros árabes y venezolanos son mucho más sencillos y más económicos. Así que pues Pemex pasó a un segundo lugar en el mercado internacional. Pero vino el milagro, me lo voy a brincar varios años para que recordemos, seguramente muchos, los que tienen mi edad, si se acuerdan, que en el año de 1973, cuando ya existe la OPEP, la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleos, que forman fundamentalmente todos los países del mundo árabe, más Venezuela y hasta Noruega, deciden hacer un bloqueo a Estados Unidos y al mundo occidental de petróleo, porque acusan, con razón en ese momento, a los norteamericanos de estar apoyando demasiado a los israelitas en su combate contra los árabes, en la guerra famosísima de los 6 días, en todos los conflictos de Medio Oriente, pues los norteamericanos se han declarado a favor del sionismo, es decir, de los israelíes en contra del mundo árabe, y los árabes replican haciendo el gran embargo petrolero, que va a ocasionar, seguramente, repito, los de mi edad lo recuerdan, que en Estados Unidos y en casi todo el mundo occidental hay una crisis enorme porque aumentan exorbitantemente los precios de las gasolinas, y en Estados Unidos mismo tienen que recurrir a producir un nuevo tipo de coches. De aquellos que durante 25 años después de la guerra estuvieron produciendo los gigantescos Ford y Chrysler de 8 cilindros y que hacían ruido y que corrían un montonal, tienen que pasar a los autos de 4 cilindros para economizar. ¿Se acuerdan de aquella famosa línea K de la Chrysler? Bueno, estos surgen en estos años para que sean más económicos, y el mundo pues gira hacia esta ausencia o carencia de gasolina hasta que sobreviene el llamado segundo milagro mexicano,
cuando a partir de 1976-77 se descubre en México, en la sonda de Campeche, el gran yacimiento de Cantarell, y México se vuelve a colocar como una gran potencia productora y exportadora de petróleo, porque tenemos petróleo en abundancia y podemos ya rivalizar, como lo hicimos en efecto, con los países del mundo árabe. México volvió a ser nuevamente la luz petrolera del mundo gracias a los yacimientos de Cantarell. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta jornada petrolera en la que estamos de alguna manera recordando qué y cuál ha sido el papel del petróleo en el desarrollo y en la historia de México. Muchísimas gracias por su atención a este programa, como siempre, que es un programa pregrabado, y así continuaremos, pues, mientras lo indique la autoridad sanitaria. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque del programa de esta ocasión, que se ha ido rapidísimo. Así pasa con los programas pregrabados, me estoy dando cuenta, pero les agradezco infinitamente me hayan acompañado y me hayan permitido que yo los acompañe en esta ocasión en la que estamos platicando acerca de el petróleo en la historia de México, cómo este producto natural ha sido tan relevante para entender y para, de alguna manera, explicarnos el pasado mexicano, y en buena medida nos va a permitir también explicarnos el futuro, por lo que a continuación comentaré. Simplemente déjenme decirles, para retomar el hilo, que a partir de 1973, con el embargo petrolero de los países árabes, México se convierte en una nueva y atractivísima opción gracias al descubrimiento del yacimiento de Cantarell allá en la sonda de Campeche, que convierte a México en un potencial petrolero enorme que rivaliza con Venezuela, que rivaliza con los países árabes, y de inmediato, durante el gobierno del presidente López Portillo, los ojos del mundo entero voltean hacia México, porque México es la opción para volver a comprar petróleo a buen precio. No importa que el petróleo mexicano sea más pesado que los otros, lo importante es que hay petróleo en abundancia y finalmente se refina, pero ya Estados Unidos, fundamentalmente como principal comprador, no va a estar atenido a los caprichos de la OPEP, del mundo árabe y de Venezuela, que de pronto le cierran el petróleo porque ya encontró un lugar donde comprarlo seguro, porque México jamás se afilió a la OPEP. Esto es bien importante, ¿eh? La OPEP existe, pero México no es miembro de ella ni lo ha sido nunca. La OPEP, formada por los países exportadores de petróleo, constituido como un bloque de alguna manera de política económica por el mundo árabe esencialmente, y su aliado Venezuela, decidieron un día invitar a México, pero México rechazó la invitación y en cambio formamos parte de lo que se llama la Agencia Mundial de Energía, que son los países, digámoslo así, del mundo libre, como ellos mismos se autodefinen. Ahí sí formamos parte nosotros. Pero estos países, pues en realidad, salvo México, que es el gran productor, y un poco Estados Unidos, los demás no tienen tanta potencialidad como lo tienen Venezuela y Arabia. Esto hay que decirlo con toda claridad, pero nosotros nos afiliamos pues al lado de Estados Unidos, aparece Cantarell y comienza un periodo en que detona nuevamente la industria petrolera y detona el desarrollo nacional. Recuerden que es la época en la cual el presidente López Portillo anuncia a todo el pueblo de México que gracias a los hallazgos de Cantarell, México debe prepararse para administrar la abundancia. Y fueron 4 años de jauja. Nos fue súper bien. Claro, cometimos esas torpezas mexicanas mayúsculas a las cuales ya estamos, parece ser, muy acostumbrados, en la que ante tanta riqueza, México no solamente decidió emplear la ganancia en despilfarros, sino además todavía pedir prestado al exterior. Recuerden que si hubo un ingreso que se calcula en 50,000 millones de dólares,
por el nuevo yacimiento de Cantarell, pedimos prestados otros 50,000 millones de dólares más, y esos 100,000, en números redondos, el gobierno de López Portillo se lo gastó dilapidándolo en todo lo que quiso. Y acabamos en una quiebra brutal. Pero mientras llegaba ese momento, México se va a convertir, repito, casi casi en el salvador del mundo occidental, porque nuestro petróleo nuevamente comenzó a ser buscado y requerido por los principales países. Bueno, hasta vino el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, a pedirle a López Portillo que le vendiéramos petróleo, y naturalmente el presidente de los Estados Unidos, James Carter, también vino a México a lo mismo, a pedir casi casi a suplicar que México le vendiera petróleo a Estados Unidos, porque allá no tenían. No tenían, su producción era mínima, dependían del petróleo árabe y venezolano que estaba embargado, así que México era la salvación para Estados Unidos. Y claro, el presidente López Portillo, con ese machismo mexicano muy característico de él, se dio el lujo de decir, sí, sí, cómo no, y comentó hasta en sus memorias que esos días hasta el pobre de Carter le dio la venganza de Moctezuma porque comió algunos tacos y se enfermó del estómago. Bueno, era la suficiencia mexicana que pues no supimos administrar esa abundante riqueza que nos cayó del cielo. Bueno, que nos cayó de los veneros de petróleo del diablo, como diría López Velarde, al escarbar en la sonda de Campeche con plataformas marítimas petroleras, porque allá abajo había riqueza. Esto va a suceder, repito, en los años 70, principios de los 80, cuando Cantarell se vuelve en el yacimiento más importante del mundo entero. Decían que era similar a todos los yacimientos árabes juntos. Un yacimiento que además va a ser la salvación de México, porque a pesar de la crisis que a partir de 1982 y hasta fin del siglo XX se va a abatir en nuestro país, producto de ese despilfarro de López Portillo, que de verdad se gastó todo hasta lo que no teníamos, a pesar de esa crisis, México logró subsistir gracias precisamente a Cantarell. Cantarell es un yacimiento que, como todos sabemos, ya comienza a dar signos de agotamiento. Ya se está terminando. Los yacimientos son, simplemente, no son perpetuos. Se acaban alguna vez y ya parece ser ese el destino de Cantarell. Pero mientras tanto, entre que descubrió Cantarell y hasta los años de 2012, 2014 que comenzó a agotarse, Cantarell ha sido la fuente de riqueza para Pemex particularmente, y recuerden ustedes que los ingresos vía impuestos que causa el petróleo son en buena medida la base del financiamiento del Estado mexicano. Sí, durante mucho tiempo fuimos una economía petrolizada. Dependíamos del petróleo para subsistir y afortunadamente en los últimos 20 años ha habido nuevas fuentes alternativas, particularmente en materia de ingreso privado, las remesas que mandan nuestros compatriotas que viven y trabajan en Estados Unidos y que envían dinerito a sus familias, pero también la del turismo y la de la industria automotriz. Afortunadamente ya nos diversificamos porque durante mucho tiempo, en realidad hasta la firma del Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana estaba petrolizada, únicamente funcionaba y sobrevivimos gracias al petróleo. Miren, simplemente el poder del petróleo es tan grande que su sindicato, el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana Petroleros, es tan importante que recuerden ustedes que para legitimarse, cuando toma posesión de la presidencia de la República el presidente Carlos Salinas de Gortari, su primer golpe es poner preso al líder del sindicato petrolero, a Joaquín Galicia alias La Quina, que lo ponen en la cárcel. ¿Por qué será? Pues sentía Salinas de Gortari el peso que tenía el sindicato en materia política y por lo tanto podía incidir en materia económica. Así que fue su primer golpe. Pero bueno, déjenme brincarme a la parte importante. El petróleo mexicano nos salvó también de una segunda crisis. ¿Se acuerdan de aquella terrible del error de diciembre que hemos platicado alguna vez? Bueno, Estados Unidos vino en nuestra ayuda en los tiempos del presidente Ernesto Zedillo, cuando gobernaba aquel país William Clinton. Estados Unidos otorgó un préstamo de 30,000 millones de dólares a México para poder
salvar la deuda de los tesobonos, y México otorgó como garantía para pagarlo los ingresos petroleros de los siguientes años. Afortunadamente México pagó toda la deuda con Estados Unidos. No fue necesario tocar las reservas petroleras. Pero sin embargo, pues el petróleo, su existencia, particularmente Cantarell, en este momento fue la base para que México sobreviviera. Años más tarde, a partir del 2006-2007, se va a descubrir otro gran yacimiento en México, esta vez en lo que se llama en aguas profundas, más allá de la zona de Campeche, dentro del mar patrimonial de las 200 millas náuticas, hay en el Golfo de México, en el subsuelo, en aguas profundas, en la plataforma continental, enormes cantidades de petróleo mexicano que Pemex no podía sacar. Por eso, en los tiempos del presidente Calderón, al notarse que Cantarell comenzaba a mostrar signos de agotamiento, se optó por lo que se llamó contratos de riesgo compartidos para invitar a empresas extranjeras a que nos ayudaran, compartiendo riesgos y compartiendo la ganancia, por supuesto, a explotar esas aguas profundas, que fue la base de la reforma constitucional de 2013 del presidente Peña, a la cual me referí en el primer capítulo de esta serie. Ya la echamos para atrás. ¿Quién puede sacar esa riqueza petrolera de las aguas profundas? Pues solamente las empresas que tengan capital suficiente para realizar los trabajos de exploración y de explotación tan complejos para extraer de las aguas profundas la riqueza petrolera. No son plataformas como las que se ven frente a Ciudad del Carmen. No, son otro tipo de ingeniería petroquímica para poder extraer de las aguas profundas, muy profundas, la riqueza petrolera que tiene México allí y que no podemos sacarla porque hoy en día, pues según la Constitución, solamente eso pertenece a la nación y la única manera de poder explotarla es vía Pemex, y Pemex, como sabemos, lamentablemente no está para hacer ese tipo de inversiones. Para colmo, el petróleo va de salida en todo el mundo. Recuerden que es un atentado ecológico ya el uso de combustibles fósiles, según los acuerdos que México firmó en 2015, los famosos Acuerdos de París. Pero ese es otro tema, y la semana que entra, amigas y amigos, vamos a brincarnos, pero a 500 años atrás. Nos toca recordar la matanza del Templo Mayor. Por lo pronto, pásenla muy, pero muy bien, y hasta la próxima. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.